poniendo el día. Algunas compañías desean entrar de contraseña. Se las mando al tiro. Hola, ¿tienes tu mano, Tania? ¿La contraseña? Sí. Ahí fue. Ya, bacán. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hola a todos, todas. Me presento. Mi nombre es Hugo Llerena. Soy asistente de coordinación del área de proyectos estudiantiles de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Chile. Estoy muy contento de recibirles en este taller, que va a ser un taller de formulación en proyectos estudiantiles, que se enmarca dentro de esta línea un poco más formativa que estamos instalando desde el área de proyectos estudiantiles, y está dentro de lo que es esta antesala al proceso de convocatoria del Premio Azul, en su 22ª versión, convocatoria 2020-2021. En esta ocasión nos acompaña Tania Báez, que es coordinadora del área artística y cultural, y Natalia Hurtado, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de FACSO. Les dejo la palabra con Tania Báez, para que se presente primero. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un gusto estar con ustedes. Partimos con esta acción en nuestro proceso ya de formal de convocatoria para la versión, cierto, número 21 de Premio Azul. Es un Premio Azul ya tiene una historia bastante amplia apoyando iniciativas estudiantiles y queremos que siga siendo así. Sabemos que hoy día estamos en condiciones tremendamente tensionadas para todo lo que es, cierto, el desarrollo de acciones colectivas y comunitarias, pero por lo mismo se hace más que nunca urgente, necesario, pertinente, ¿cierto?, que se levanten esas iniciativas y que la universidad esté brindando el apoyo institucional que toda esta línea de desarrollo estudiantil merece. Así que estoy súper contenta de que tengamos esta instancia. La idea es que sigamos, que este sea un proceso de convocatoria muy dialogado, y agradezco a Natalia por todo el compromiso, ¿cierto?, en haber elaborado este taller y poder conducir, ¿cierto?, apoyarlos en el acompañamiento de estas ideas hasta que se concreten en proyectos y ojalá que ya pasen después a ser iniciativas realizadas, ¿no? Así que muchas gracias y los dejo con Natalia, que va a ser nuestra oradora. Ah, y Hugo tiene algo que decir. Sí, algo pequeño. Bueno, antes de dejarles con Natalia e iniciar con el taller, cualquier duda, comentario, pregunta que tengan durante el taller, pueden ir escribiéndolas durante el chat. Natalia va a hacer una presentación, yo con Tania vamos a estar pendientes de lo que se esté escribiendo en el chat y vamos a después estar relevando las dudas para que podamos contactarlas y dialogarlas entre todas y todas. Este es un taller de proyectos estudiantiles, de proyectos que van a ser ejecutados y son diseñados por ustedes, entonces mientras más participación hay de ustedes, más ayuda podemos brindarles también. Y Tania, están pidiendo la clave. Ya la volví a mandar. Ya. ¿Al chat? Sí, yo no la había escrito en el chat. Sí, tampoco. yo tampoco la... Ahí está. Ahí está. Acá. Ya. ¿Comienzo? Sí. Sí. Gracias. Bueno, hola todas, todes. Me gustaría verlos, pero sé que lo de las cámaras de repente complica a algunas personas. Pero también me ayudaría a mí, la verdad, pero está bien. Gracias. Algunos empezaron a mostrarse. Muchas gracias. Hola. Lo agradezco, así puedo ir viendo caras a algunos. Bueno,
les cuento un poco que con Tania y con Hugo hemos estado trabajando desde el año pasado en este taller para poder ayudar a armar un proyecto de una idea que puede ser súper amplia, pero que aquí vamos a ir ordenando y moldeando un poquito, ¿ya? La participación, como decía Hugo, es crucial, así que ojalá puedan ir participando a través del chat, ¿ya? Por cualquier duda, como decían, pero también con ideas, porque el taller, como está formulado, es bien interactivo, entonces su participación es lo que lo va a hacer más entretenido o lo va a hacer una clase más de metodología FOME. Así que depende harto de cómo se vaya dando el asunto. Ya igual cualquier cosa, también me pueden escribir o lo pueden escribir al Hugo. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Una duda, si yo comparto pantalla, igual puede existir el chat. Sí, es ¿Sí? cosa Ya, que cada ok. uno lo abra. Ya, súper, ya. Entonces voy a empezar a compartir. Ya, ¿se ve? Sí. Puedes maximizar la imagen también Eso, abajo. ahí. Ya, Ahí. bueno. Como les decía, este taller surge a partir de la alianza que hacemos entre la DAE de Faxo y la Coordinación de Iniciativa Estudiantil y Creación, que es la que veo yo, y la unidad de la DIRDE de Cultura, que es Premio Azul. ¿Ya? Primero me gustaría que pudiéramos ir viendo, y en este sentido que pudiera responder quizás por el chat, es ¿qué piensan ustedes que es la creatividad? Como si pudiesen escribir algunas respuestas para ir viendo, no sé cómo verlo yo, sí. O si alguien quiere decirlo, quizás también sería bueno. ¿Qué piensan ustedes o qué asocian con la palabra creatividad? Así, lo que se les ocurra. Ya, están escribiendo en el chat, escriben desde ¿Ya? ideas innovadoras, algo ¿Ya? innovador o nuevo, y Ujú. la capacidad de crear cosas, o ¿Ya? algo que esté fuera de lo común. Se repite la palabra innovación en varios. Interesante. Bueno, anoté entonces algo nuevo, ideas innovadoras, algo fuera de lo común. Lo que me parece bien interesante de lo que asocian, porque al parecer la creatividad asume que tendríamos que crear algo casi fuera de lo que ya está creado, como si fuese algo totalmente nuevo, que por una parte sí puede ser, pero también creo que es bueno ir recordando y pensando que toda creación tiene una historicidad, tiene cierta historia. Entonces también es importante recordar que si vamos a hacer un proyecto sobre una idea súper novedosa, igual es bueno ir mirando si es que eso se ha hecho de alguna forma, de alguna otra forma en otros proyectos. Para eso está el libro que tiene, por ejemplo, el Premio Azul, para que lo puedan revisar, etcétera. Siempre es bueno ir mirando eso. Pero aún así creo que es buena idea, o sea, es interesante que puedan tener esta visión de que la creatividad implica algo nuevo, es decir, poder gestar algo distinto a lo que quizá ya había estado pasando. Así que eso creo que es un buen comienzo. Entonces, en este sentido, si es algo nuevo, son ideas innovadoras, fuera de lo común, de cierta forma uno ya tiene una idea de qué idea quiere trabajar, ¿cierto? Algún tema, algo. Lo que nos hace pensar cuál es el tema de interés que nosotros queremos trabajar en este Premio Azul, para esta convocatoria. Y el tema puede ser algo súper amplio, por ejemplo, desde salud mental, protestas estudiantiles, etc. Pero eso no basta para que nosotros podamos llenar el formulario del Premio Azul, por ejemplo, o cualquier formulario, cualquier proyecto. Implica el tema ese, hay que trabajarlo. Tenemos que tratar de acotarlo a qué podemos hacer sobre ese tema, porque aparte que el tema puede problematizarse o puede pensarse de muchas formas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un tema de ejemplo, nomás, pero ustedes igual me podrían ir diciendo por el chat cuáles son sus temas, porque también, no sé si lo pudieron llenar, pero hubo cuando se escribían ustedes, les mandaba una plantilla, ¿la respondieron algunos? ¿La pudieron escribir algunas de las cosas? No, no puedo ver el chat, Sí, no han respondido. Alguien preguntó, ¿no? ¿qué plantilla? Se les envió una guía con un par Eso. de preguntas. Sí. Una guía con unas preguntas.
Si no, la podemos ir llenando ahora también. Se les envió, sí, hay gente que no lo recibió y es porque hubo gente que se inscribió como hoy día. Yo la última vez que envié la plantilla la envié hoy día a primera hora. Siento mucho a la gente que se inscribió después. Pero puedo Pero si compartir. no, igual se la podemos hacer llegar después. Sí. ¿Ya? Pero la plantilla tiene preguntas que son similares a lo que vamos a ir explicando diapositiva por diapositiva. Entonces, por eso sirve como ejercicio. Así que si la tienen, o quizá Hugo puede compartir un link con la plantilla, no sé, por Sí, mientras para la gente que no la tiene. Yo lo hago al tiro, no hay problema. Ya, entonces, como íbamos diciendo, lo primero es el tema. Entonces, me gustaría que si por favor pudieran compartir algún tema que piensen que esté trabajando, solo el tema, ni siquiera problematizado o muy pensado, un tema. No sé si en el chat se puede ver algo ahí. ¿Algún tema que haya aparecido? A ver. Hasta ahora. Disculpe, Sí. ¿se refiere al tema que ya veníamos hablando o un tema nuevo que podríamos El tema que ustedes, el tema de por qué los convoca esta reunión, de por qué están acá. Ah, ok. Claro. ¿Puedo hablar aquí por el audio, cierto? Bueno, sí. Bueno, lo que tenía entendido hasta el momento era que iba a ser un trabajo como interdisciplinario de distintas áreas, como tanto de la salud mental, por ejemplo, hay gente de psicología, hay gente de odontología, yo estudio fonoaudiología, y ahí como idea principal teníamos pensado ir a trabajar a una fundación que trabaja con personas en situación de discapacidad. Y eso, iba a ser un trabajo como mancomunado entre las distintas cargas de áreas de la salud. Eso tenía entendido yo. ¿Cuál es tu nombre? Que no puedo ver quién es el que habla. Matías Leiva. ¿Matías L? Ah, ya, Matías L. Matías Ya. L, sí. Gracias, Matías, por el tema. Entonces, vamos a traer un poco de tu idea y como que llevarlo a lo más básico, que sería en este caso trabajo con discapacidad. ¿Cierto? Entonces, su tema de interés es trabajo con la discapacidad. Y ustedes lo van acotando, es decir, lo van dándole una forma en la medida que van incluyendo a las distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, nombran fonoaudiología, psicología, odontología, si mal no recuerdo. ¿Cierto? Eso ya es un trabajo de ir acotando, es decir, achicando el tema para que sea más tomable. Entonces, por ejemplo, en esa línea, yo puse de ejemplo la sustentabilidad en los campos. ¿Ya? Como tema ejemplo, no tienen por qué hacer el mismo. Piensen, hagamos este ejercicio de ir tomando nuestro tema e ir trasladándolo a lo que vamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, Matías, en su caso, pondría el tema del trabajo con la discapacidad. Es un tema súper amplio, uno podría trabajarlo de 1500 formas, ¿cierto? Pero vamos pensando qué queremos hacer para este Premio Azul y para esta convocatoria en particular. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a problematizar este tema o cómo vamos a trabajar este tema. ¿Ya? Eso entonces es algo central. Y este esquema que podemos ver acá, que es el árbol de problemas, nos ayuda a pensar un poco cómo vamos a poder tomar el tema que vamos a trabajar. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con el ejemplo de Matías. ¿Me lo permite, Matías? Sí, me faltó agregar que igual vamos a trabajar con los cuidadores Ya. de las personas. Eso. Súper, ya. Sí. Entonces, pero asumamos que Matías aún está en una etapa más iniciática. Está solamente trabajo con la discapacidad. ¿Ya? Entonces, el primer paso que tendría que hacer es cuál es la problemática central, que es un poco como el estado del arte. ¿En qué está el trabajo con la discapacidad actualmente? Entonces ellos probablemente buscaron y notaron alguna necesidad en un área, que en este caso ellos lo acotaron o lo asociaron a los cuidadores. Identificaron ahí de esta forma el punto 2, identificaron una problemática principal, que tiene que ver con el trabajo de discapacidad, ¿cierto? A propósito de los cuidadores. Entonces, ¿qué pasos tendrían que hacer ahora ellos? Analizar la situación, es decir, ¿qué ocurre, por qué ocurre, o por qué se desencadena esta problemática con los cuidadores en el trabajo con la discapacidad? Y también tengo una entre llaves, que es el contexto, porque creo que es importante pensar también en el contexto actual en que nos encontramos, que estamos en cuarentena, que estamos en una pandemia mundial que nunca había pasado, que no es cualquier contexto. Entonces también es importante, cuando estamos craneando nuestro problema, considerar eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver prontamente en la medida que podamos ir haciendo metodologías más flexibles
para que pueda ser realizada en distintos contextos. Uno más normal, o por ejemplo, una cuarentena, no sabemos cuánto va a durar esto. O otra cosa, un estallido social 2. No sabemos. ¿Ya? Y la otra pregunta para problematizar, que podría hacer Matías, es cuáles son los efectos que genera este problema y cuáles son sus causas. Entonces, Matías, por ejemplo, tú ya tienes acotado de que es el trabajo de con discapacidad y con los cuidadores. Pero ¿qué específico de eso, de ese tema, ustedes quieren trabajar? ¿Cuál fue su ejercicio? ¿Qué analizaron, qué pensaron para llegar a eso? Hay gente de odontología que son los que partieron por el proyecto. Ya. Y bueno, ellos identificaron como que con un trabajo interdisciplinario entre las distintas carreras del área de la salud, se podría generar como mayor información por parte de los cuidadores que no tienen todas las herramientas para poder abordar a sus usuarios, porque son las personas que están en situación de discapacidad. Uh-huh. Así que vendría siendo eso principalmente, como entregar herramientas a los cuidadores para que puedan trabajar de mejor manera con las personas a las cuales están cuidando. Entonces, si llevamos ese tema, muchas gracias por compartir eso también, si llevamos ese tema y esa problematización que hizo Matías y su grupo, podemos notar que, por ejemplo, los efectos que pueden haber pasado en las situaciones de discapacidad con los cuidadores es que muchas veces cometían prácticas que no correspondían por falta de conocimiento. Por ejemplo, desde el área de la kinesiología, fonoaudiología, psicología, odontología. ¿Y cuáles son las causas que efectivamente puede hacer un daño a la persona que están cuidando con discapacidad, ¿cierto? O que lo pueden hacer mal, aunque tengan buena intención, de repente por no saber mucho cómo se hacen las cosas, no las hace mal. Entonces, esa es la problematización. ¿Mm? ¿Puedo acotar algo? Sí, dale. Que, bueno, ahí hablando específicamente del punto 3 de efecto y causa, por eso consideramos que era prudente como agregar al equipo a dos personas que estudian psicología, porque para abordar No, también el claro, súper. contexto emocional. Sí, no, está bien. Sí. Entonces, dentro de los efectos y las causas también está el vínculo que tienen ellos. Claro, Y también es un tema bueno, y ahí importante. se podría seguir hablando, pero bueno, era eso. Si no estoy criticando tu temática, estoy como utilizándola un poco para que veamos cómo puede ser una idea, es decir, una idea más grande, que era trabajo con la discapacidad, cuidadores, que fuéramos viendo cómo se puede trabajar en el árbol de problemas. Entonces, analizamos la situación, ¿cierto? Identificaron un problema, pero los efectos y las causas. Sigamos con mi tema, por ejemplo, con el ejemplo que yo di de sustentabilidad, que es, por ejemplo, lo que yo podría pensar que es el contexto. Hay muchas iniciativas de sustentabilidad por facultades, por campus. Se repiten muchas veces la misma iniciativa, las funciones, ¿cierto? Hay una desorganización entre sí, no hay comunicación entre iniciativas. Ese es como mi diagnóstico. ¿Cuál es el efecto y la problemática central? Para mí, mi criterio, es que no hay conexión entre iniciativas. Entonces, el problema normalmente se repiten iniciativas, no son duraderas, tienen poca conexión, etcétera. Entonces, nuevamente recuerdo que tengo que pensar en algo que tenga la flexibilidad, por ejemplo, de poder realizarse en un contexto actual como el de cuarentena. Pero ya tengo un poco problematizado mi tema. Me di cuenta que lo que de la sustentabilidad en la universidad, o las iniciativas de la universidad, me interesa de que no hay conexión ahí. Y que pienso que podría ser importante que hubiera. El mismo ejercicio que hizo Matías y su grupo, ¿cierto? Se dieron cuenta que con los cuidadores pasaba algo en relación con las prácticas hacia las personas con discapacidad con quien trabajaban y que desde sus disciplinas podrían hacer algo. ¿Ya? ¿Queda claro hasta acá? El resto, no sé si en el chat tiene alguna duda. Hugo, ¿me puede ir contando? No hay dudas en el chat, más bien hay como otros temas. Sí. Ah, ya. Sí. Pero no vamos a poder hacer todos los temas como lo que hicimos con el tema de Matías, pero hagan un ejercicio similar, que es de pensar, ok, ¿por qué me interesa este tema? ¿Qué es la necesidad o falta que yo veo en ese tema? ¿Cierto? Y tratemos de hacer el árbol de problemas. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las causas de ese problema? Para darle más cuerpo al problema, haciéndolo más trabajable. ¿Ya? Entonces, continuemos. Este es otro punto que es importante. Una vez que nosotros ya tenemos más o menos elegido nuestro tema, acotado, problematizado, es decir, trabajado, vimos los efectos, las causas, el contexto, etcétera, tenemos que poder lograr un objetivo con este problema.
Es decir, ¿con qué finalidad voy a realizar esta iniciativa? Y esa pregunta creo que es súper importante que la puedan responder a partir de la guía que les mandó Hugo. Pero no solo para el taller, sino que para que puedan pensarla en su iniciativa. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, su respuesta tendría que responder el primer apartado donde dice objetivo general. Apuntar a solucionar el problema general, el resultado que se quiere alcanzar. Entonces, por ejemplo, en mi proyecto ficticio de sustentabilidad, yo pienso que mi objetivo podría ser promover la organización entre iniciativas estudiantiles que promuevan, perdón, se repite, pero la sustentabilidad en la universidad. Ese podría ser mi objetivo. Pero quizás, por ejemplo, no sé si Matías, que nos prestó su tema antes, tiene algún objetivo ya pensado a propósito de su tema, o a lo mejor los otros temas que están dando vuelta en el chat, alguno de esos quiera compartir también cómo llegó a ese tema y ver si es que tiene algún objetivo más o menos pensado o redactado. ¿Se mueve el chat o no? Estamos esperando. No, no se mueve. Pero otro tema que hayan lanzado. Mira, Salió dice, como... hay temas como movilización feminista del 2018, Ya, acción política me parece... de la revuelta del 18 de octubre, una organización... Tomemos el tema de la... Sí, dale. Tomemos el tema de movilización feminista del 2018. No sé quién será la persona que dijo ese tema, así que podría decir yo, por último, para poder hablar con esa persona. Movilización feminista, Javiera. Yo soy Javiera. Javiera. Sí. Hola Javiera, no te conozco. Hola. Ya, por ejemplo, el tema de Javiera, organización feminista, ¿cierto? Ya habiendo respondido las preguntas del árbol de problemas, ¿cierto? Ahora podría ya pensar qué objetivo, o sea, qué problema ya quiere solucionar o qué resultado más o menos quiere alcanzar sobre este tema. No sé, Javiera, si tienes como algo más claro en ese sentido, como un objetivo. Sí, nosotras somos un grupo de 4 compañeras que estamos pensando en postular al Premio Azul y estábamos pensando que ya se cumplieron 2 años, el próximo año se cumplen 3 años de la movilización feminista, entonces estábamos problematizando el querer un poco recoger los relatos, las experiencias de quienes nos movilizamos en ese entonces, eso por un lado, y eso quizás se podría traducir en un objetivo. Y lo que nos interesa también es generar algún tipo de reflexión en torno a las proyecciones o a los horizontes que quedan aún pendientes, porque el hito del 2018 fue espectacular, pero ese fue, creemos, un gatillante de otras cosas. No nos queremos quedar solo en los relatos, sino que nos gustaría ir un poco más allá. Ya, entonces quizás, por ejemplo, la reflexión que hizo recién Javiera, que responde mucho al árbol de problemas, las causas que implicó, ¿cierto?, etcétera, podríamos transformar en un objetivo general que hable, por ejemplo, de historizar el movimiento feminista del 2018, o plasmar de cierta forma artística, no sé, pensándolo de esa forma en relación a cómo ella puede objetivizar su proyecto. Es decir, darle una solución, apuntar a solucionar algo que ella vio que estaba faltando, por ejemplo, un análisis mayor de esto, o que se mostrara más qué pasó, o cómo se puede proyectar este movimiento en otras cosas que pasaron ahora, etc. Entonces, a lo mejor, no sé, historizar, plasmar, estoy pensando en verbos. ¿Por qué? Porque los objetivos generales, siempre su redacción es en infinitivo. Quizás para las personas que son de ciencias sociales o humanidades, esto está mucho más integrado. Pero para las otras personas que no son de esas áreas, es más complejo pensar en cómo redactar un objetivo. Entonces, como un tip, los objetivos generales siempre se redactan en infinitivo. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de dispositivo se quiere generar? ¿Qué se quiere responder? Eso sería, por ejemplo, el objetivo general. El objetivo específico es lo que nos ayuda a desprender un poco o cómo vamos a ejecutar el objetivo general. Y responden específicamente a problemas particulares que permiten la ejecución de los objetivos. Y un tip para saber si lo estamos haciendo bien o mal es que los objetivos específicos son medibles. Sé que lo estoy hablando muy rápido y que a lo mejor confunda al resto, pero para eso voy a mostrar los míos de ejemplo. ¿Ya? Oye, Natalia, te interrumpo un poco. Raúl tenía una pregunta para que no nos la saltemos y quizás después se pierda.
Ujú. Y lo que pasa es que acá se están viendo como, no sé, como mucho el tema como muy concreto y yo quería preguntar como en el ámbito artístico, ¿cómo podríamos hacerlo? Ya, creo que esa es una súper buena pregunta y se puede hacer totalmente de esta forma. Y de hecho, aprender a llenar un formulario como el del Premio Azul con estos tips te va a servir, por ejemplo, a llenar un fondart a futuro. Así que también es súper importante que como artista puedan aprender esas cosas. Si quieres, me puedes compartir tu tema y podemos ir pensando un poco también con tu ejemplo. Ya, lo que pasa es que con unos compañeros estamos trabajando una obra de teatro que trata sobre la desaparición de una chica en Valparaíso. Y ¿Ya? lo que estamos intentando poder poner en tensión tiene que ver cómo el cuerpo se llega a deshumanizar dentro de este contexto. Y El contexto de la desaparición. claro, o dentro de nuestro contexto nacional también, que tiene que ver con el machismo, todo aquello. Cómo se deshumaniza un cuerpo y se le puede, no sé, acosar, violar, matar, hacer desaparecer. Ujú. Eso es como nuestro tema. Ya. Ustedes tienen un tema ya, súper claro, ¿cierto? Que habla sobre un posible feminicidio o la violencia de género, cómo esta Claro, afecta el cuerpo, ¿cierto? sí. Entonces, podrían igual ustedes hacerse estas preguntas del árbol del problema. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se desencadena? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las causas? Y de hecho, ustedes, como ya están pensando que van a hacer una obra de teatro, esa es la forma de cómo metodológicamente ustedes van a llevar a cabo ese problema. Claro. Por eso no están desconectados con los otros temas de los otros chicos que tú decías que eran más concretos. Porque de todas formas, por ejemplo, el teatro es la forma metodológica como tú vas a investigar de cierta forma este tema, cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a trabajar. Por eso, de todas formas, me confundí, requieres de un objetivo general. Es decir, por ejemplo, presentar la temática de la violencia de género en relación al cuerpo, con bla, 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 no sé qué cosa. Ese podría ser, por ejemplo, tu objetivo general. Y un objetivo específico podría ser, por ejemplo, visibilizar la violencia de género, criticar lo establecido, no sé, etcétera. Pero Ya, igual se puede problematizar de esta forma para un formato de un proyecto, una obra de teatro totalmente. ya. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, ahí se me queda mucho más claro. Estaba como medio perdido. No, sí, tranquilo, eso tiende a pasar, sobre todo en el mundo del arte, la Tania sabe. Una persona pregunta si es necesario realizar el estado del arte, un estado del arte. Ok, es una sugerencia, y eso quizá algo porque yo soy psicóloga y cientista social y como que eso se atraviesa en el cuerpo ya, pero el estado del arte principalmente es ir mirando qué es lo que ya hay y lo que no hay sobre un tema. El tema que sea. Por ejemplo, Raúl, que hablaba de una obra de teatro, quizás podría mirar otras presentaciones de teatro que han hecho los estudiantes de la Chile en este Premio Azul. La página tiene, como por ejemplo, históricamente los proyectos anteriores. Quizás no tiene ninguno de ese tema. Y si no hay ninguno, mejor. Vamos a poner ese tema porque es importante nombrarlo, porque no ha estado antes. ¿Se entiende? La Tania quiere decir algo. Yo diría que un estado del arte es pertinente en función de que fundamenta en el fondo las razones por las cuales es necesario ejecutar ese acto, esa intervención, ¿no? Entonces, si uno lo piensa en términos concretos, como un proyecto que está vinculado como desde la formación de cuidadores, por ejemplo, lo importante sería relevar ahí un estado del arte respecto de cuál es la formación que reciben los cuidadores o la escasa formación específica que reciben los cuidadores, ¿cierto? Que sabemos que es así. Y en el fondo, a partir de eso, de ciertas evidencias mínimas, ¿cierto? Uno podría levantar la necesariedad de un proyecto como este. Pero en el caso del ámbito del arte, quizás lo importante ahí puede ser levantar un estado del arte, puede significar hablar de que pese a que se ha difundido ampliamente como los tremendos indicadores que tenemos de violencia de género,
eso sigue siendo todavía un problema actual, ¿no? En el fondo, darle vigencia al problema, yo creo que tiene que ver con, en el fondo, no hay que levantar un estado del arte respecto de cómo se entiende desde la academia, que es indagar, ¿cierto? Exactamente. No es eso. En documentos, en papers, ¿cierto? Investigaciones, sino que más bien como entregar ciertos índices, como yo tomaría como las últimas estadísticas o lo pertinente, por ejemplo, que es levantar un proyecto así en razón de cómo la violencia de género e intrafamiliar ha aparecido como un tema también en razón de la pandemia, ¿no? Entonces, De hecho, si uno piensa, el estado del arte nos sirve para saber por qué este tema que estamos haciendo es relevante. Porque es importante pensarlo ahora. Y eso creo que es importante que puedan mostrar, si no se trata de que van a tener que definir etimológicamente qué significa violencia de género o algo así, o se van a casar con una visión de la teoría feminista por radical, no sé, no se trata de eso, se trata más bien de cómo ir pensando cómo sitúan su objeto de investigación. Su idea es su objeto. Entonces tenemos que poder situarlo. Eso. ¿Te queda claro la persona que preguntaba? sí, parece que sí, porque me da las gracias aquí en el chat. Así que... Sí, acá. Ya. Sigamos entonces. Voy a mostrar entonces mis objetivos generales y específicos de ejemplo para que podamos ir viendo cómo un poco uno puede traducir esto que ya vimos, la idea, la problematización, ¿cierto? La problemática. Ya. Entonces, mi objetivo muy repetitivo dice promover la organización entre iniciativas estudiantiles que promuevan la sustentabilidad en la universidad. Por ejemplo, este es mi objetivo general, es decir, esta es mi problemática, porque recordemos, yo me di cuenta que no habían conexiones entre las organizaciones de sustentabilidad en la universidad. Y yo vi como una necesidad, porque me parece importante. Pensando en el estado del arte, me di cuenta que hay muchas organizaciones de este tipo, pero que ninguna está conectada entre sí. Entonces muchas se repiten, después quedan botadas, los huertos, la cuestión de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, para yo llevar a cabo esto, tengo que pensar mis objetivos específicos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en este proyecto ficticio. 1. Incentivar a las organizaciones estudiantiles enfocadas en sustentabilidad a compartir su experiencia de aprendizajes. 2. Generar redes entre las iniciativas estudiantiles enfocadas en sustentabilidad. Y 3. Visibilizar las iniciativas estudiantiles enfocadas en sustentabilidad. Uno dice, bueno, los objetivos no me dicen mucho, porque no son acciones en concreto, pero eso es lo que son los objetivos específicos. No son acciones en concreto, pero sí me van a dar el marco para hacer acciones concretas. Entonces, nuevamente, volviendo al árbol, mi objetivo general, redacción en infinitivo, qué tipo de dispositivo o conocimiento quiero generar, quiero promover la organización entre las iniciativas estudiantiles, ¿cierto? Y mis objetivos específicos me van a poder ayudar a apuntar a procesos, no a actividades que me van a ayudar a hacer lo que dice mi objetivo general. ¿Se entiende un poco? No sé si hay dudas sobre ese tema en el chat. Si no, No. Continuamos. Súper importante, y por eso lo puse con estrellitas, los objetivos específicos se tienen que desprender del general. Entonces, si mi objetivo, voy a volver a tomar el tema de Javiera, es hacer una historización, por ejemplo, del movimiento feminista y sus repercusiones en la actualidad, mi objetivo no puede ser ir a entrevistar a la ministra del Medio Ambiente. No sé, algo como nada que ver. No estoy muy creativa hoy día, lo siento. Pero se entiende. Tiene que ser siempre mi objetivo, tal como están estos objetivos ficticios que hice yo, apuntar a la promoción de la organización iniciativa estudiantil. Yo estoy incentivando, generando redes, visibilizando, todo tiene que ver con promover la organización, para que quede claro. Entonces, la otra pregunta, preguntamos, ¿cierto? ¿Con qué finalidad realizo la iniciativa? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué se quiere realizar con el tema? ¿Con qué finalidad voy a realizar la iniciativa? Ahora tengo que pensar cómo voy a llevar a cabo esta iniciativa. Que eso es la metodología. Y que eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando queremos hacer un proyecto. Esto es lo primero que pensamos. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, como pensaba Matías L., que al principio compartió su tema, ¿cierto? No, vamos a hacer algo con los cuidadores de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? O lo que pensaba el otro chico, no me acuerdo el nombre, o no lo dijo, el del teatro, la obra de teatro sobre esta chica desaparecida en el paraíso, ¿cierto? Él al tiro pensó, vamos a hacer una obra.
pero no pensó lo anterior. Pero esto sí lo pensó. Entonces, para él y para el resto, la metodología es lo primero que se nos ocurre, de hecho, cuando queremos hacer una idea. Pero lo que poco sabemos es que eso es una metodología. ¿Y qué es lo que implica una metodología? Es cómo vamos a llegar a responder o a poder ejecutar nuestro objetivo general. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y esto es totalmente flexible. O sea, aquí olvídense que va a ser algo cuantitativo o cualitativo, etc. El premio Azul, la gracia que tiene es que impulsa la creatividad, entonces se pueden hacer múltiples formas. Teatro. Hay una pregunta de Felipe Dale. González. Dale, Felipe, ¿qué cuenta? ¿Se escucha? Sí, Felipe. Sí. Súper, gracias. Quería hacer una consulta respecto a los objetivos específicos que estaban en su ejemplo, Natalia. ¿Ya? Como característica, anteriormente había mencionado que tenían que ser medibles o de alguna forma cuantificables, pero no sé cómo medir el incentivar a las organizaciones estudiantiles. ¿Cómo yo cuantifico si efectivamente se está cumpliendo o no un objetivo como ese, considerando lo específico, por ejemplo? ¿Cómo qué herramientas se por ejemplo, súper, muy buena pregunta. El incentivar, yo podría medir cuánta participación tengo al inicio de mi iniciativa y al final de mi iniciativa. ¿Cuántas organizaciones, por ejemplo, logré inscribir al principio y al final? Esa sería una forma de medirlo. Por ejemplo, las redes podría ser si es que realmente pude generar una red intrauniversitaria. Visibilizar es, por ejemplo, si es que se unió más gente a estas organizaciones. ¿Se entiende? Sí. Eso me refiero con que sean medibles. Ya, en el fondo en este caso sería contar a las personas que participen. En el fondo ese sería el mecanismo para medir. En esta iniciativa ficticia podría ser. Pero en otra, por ejemplo, en la iniciativa de Chico de Arte, no me acuerdo el nombre, perdón. Raúl. No sé si ¿Cómo? Raúl. Raúl. Claro, Raúl. Podría ser, por ejemplo, cuántas personas fueron a ver la obra de teatro. Si es que la va a hacer en línea o si es que la va a hacer en vivo, no lo sé. O cuántas personas, por ejemplo, se inscribieron para la iniciativa de algo, no sé qué cosa que pueda hacer, etc. Pueden ser medibles de ese tipo, pero también pueden ser medibles en términos más cualitativos, quizá. Es decir, cómo cambió la percepción en el campus, por ejemplo, en relación a la violencia de género. Por ejemplo, si Javier hiciera una campaña de historización y, no sé, pusiera fotos súper grandes en los campus, cuando se fuera a los campus, del movimiento feminista, no sé qué, y después hacen al final una encuesta y cómo cambió la percepción de eso, o si es que se está viendo mucho más. Por ejemplo, para los mechones sería interesante medir, porque ellos no vivieron en el 2018 como estudiantes, pero ahora sí, etc. No sé. ¿Se entiende, Felipe? Sí, muchas gracias. Vanessa Lorca también Vanessa Lorca pidió la palabra. Ya, Vanessa. Sí, y también puede ser una encuesta sobre el estrés, por ejemplo, si vamos a trabajar con los cuidadores, un nivel de estrés previo a la intervención y un nivel de estrés posterior a la intervención. Claro, podría ser algo de eso. Es un indicador siempre y cuando esté en tu objetivo, siempre y cuando responda a tu objetivo general. Recordemos eso. Porque si tu objetivo general es, por ejemplo, no sé, estoy inventando, transmitir herramientas que ayuden a la ejecución de un trabajo más eficaz o con mayor autocuidado para los cuidadores, quizás medir el estrés no sea tan pertinente. Quizás sea más pertinente medir, por ejemplo, o preguntarle a ellos si ellos sienten que están más preparados para poder trabajar con distintas poblaciones en situación de discapacidad. Por ejemplo, todo depende de cómo uno vaya cuadrando, por eso no es que haya una pregunta ni buena ni mala, o forma de medir, sino que siempre que tenga que ver y que sea coherente con mi objetivo general. ¿Te respondo? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ya. ¿Seguimos entonces? Estamos hablando de la metodología, que es decir, cómo vamos a llevar a cabo nuestra iniciativa, de la forma que sea. Recordemos, súper creativa, teatro, radio, podcast, video, video, no sé, etcétera. Distintas cosas, o de las cosas ya que sean más academicistas, una encuesta, cierto que tampoco está mal, totalmente. Depende de cómo lo vamos viendo. Ahora es interesante cómo funcionan los objetivos específicos, porque los objetivos específicos nos van a dar pie a poder realizar actividades. Por ejemplo, en mis objetivos inventados, ninguno aquí dice qué voy a hacer para llenarlo, pero lo puedo inventar o pensar a propósito de cómo lo redacté.
Entonces, por ejemplo, incentivar la organización estudiantil lo puedo cumplir haciendo redes, generando, por ejemplo, no sé, un encuentro en línea o en vivo, o dependiendo de cómo esté el contexto en algún momento, si salimos de cuarentena, etcétera. Por ejemplo, hacer una página web y motivando a la gente que se inscriba por mail masivo, etcétera, etcétera. Incentivando, ¿cierto?, a las organizaciones a que se unan a mi objetivo número 2, ¿cierto?, que generar redes. ¿Y qué podría hacer eso? Creando una plataforma en línea. Ese sería mi objetivo. Y visibilizando que después yo pueda hacer una presentación grande en distintos campus sobre estas iniciativas, no sé. Entonces, por cada objetivo específico puedo hacer actividades, pero no significa que mi objetivo sea la descripción de las actividades, porque ese es un clásico error que tenemos en el Premio Azul. Que, por ejemplo, el objetivo general es A más B, y después es cómo voy a llevar a cabo A, voy a hacer esto, después esto otro, y después esto otro. Esos son mis objetivos, pero esos no son objetivos, esos son nuestras actividades. Por eso recordemos, los objetivos específicos no apuntan a actividades, sino que apuntan a procesos, a los procesos que queremos llevar a cabo para poder responder al objetivo general. ¿Ya? Entonces, ¿qué es tan importante recordar en la metodología de lo que vamos a hacer? Es decir, cómo vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. Que sea una metodología acorde al objetivo general. Aunque suene obvio, a veces se nos olvida. O porque primero creamos la metodología y después el objetivo no tiene mucho que ver. Tiene que ser coherente. Entonces tenemos que repensar que es así. Queremos hacer, por ejemplo, Raúl va a hacer su obra de teatro y tenía como objetivo algo que no es muy acorde a eso, quizás pueda cambiar su objetivo, no es problema, pero que sea coherente con su metodología. ¿Ya? Otra cosa que es importante para los objetivos es que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que yo pueda trabajar con ellos durante todo el proyecto. Por eso no son actividades parciales. Por ejemplo, en mis objetivos ficticios, yo todo el tiempo voy a estar pensando en incentivar a las organizaciones, en generar las redes, en visibilizarlas, etc. Más allá de qué actividad vaya haciendo en términos metodológicos. Y también es importante recordar que muchas veces la gente postula el Premio Azul no solo para hacer una actividad o un proyecto totalmente nuevo, sino que ya ser parte de un proyecto anterior, como la patita de otra cosa. Entonces mis objetivos también tienen que ir acorde a eso. Entonces, por ejemplo, si yo ya participo, no sé, en unos trabajos voluntarios y estoy postulando al Premio Azul porque quiero que tengamos un poco más de plata para terminar de hacer un proyecto mucho mayor, mi objetivo tiene que ser sobre eso específico a lo que postulo al Premio Azul, no al objetivo general de toda la iniciativa. ¿Se entiende? Porque si no queda muy extraño, no va a ser coherente. Entonces tengo que pensar en una actividad que sea con un objetivo parcial para este momento parcial del proyecto, no para el proyecto total. Porque también ese es un error clásico que recibimos muchas veces en las postulaciones. No sé si hay preguntas. Sí, dale. Sí. Pasa mucho con las organizaciones estudiantiles al momento de postular un proyecto. Bueno, nuestra experiencia es desde el Premio Azul, que muchas veces creen, en especial con las iniciativas, como dice Natalia, que ya están formadas anteriormente, que el proyecto les define como organización. Y eso no siempre va a ser así. Pueden tener un proyecto como por ejemplo el de los trabajos voluntarios, que hacen intervenciones en terreno, hacen su trabajo, pero un día les surge la inquietud de, voy a dar un ejemplo muy absurdo también, de uniendo un poco las cosas, como ya, de hacer una obra de teatro. Y postulan este fondo para financiar su obra de teatro, y eso no significa que todos los trabajos voluntarios que hayan estado haciendo tengan que volcarse en eso, sino que la organización, este gran núcleo de personas que tiene diversidad de intereses, toma este fondo concursable que es Premio Azul para ejecutar tal acción. Y para efectos de esa formulación, sus objetivos son para tal acción, y no son los objetivos de esta gran organización que tiene diversidad de manifestaciones. Entonces, no siempre piensen en postular para hacer lo mismo que están haciendo con su organización estudiantil o que tenga que ir en la misma línea. Esto es un proyecto, y un proyecto es algo que no está creado, o sea, que se está inventando en el momento y que es algo nuevo y está sujeto a modificaciones también.
Así que no tengan miedo a innovar desde organizaciones que ya están instaladas, o no sientan que tengan que mantener la misma línea siempre del proyecto. Este igual es Lo un mismo, momento para transitar. lo mismo pasa en proyectos que alguna vez se ganaron un financiamiento y quieren volver a ganarse. Quizá igual hay que revisar los objetivos de nuevo. De hecho, se los recomendamos. Porque siempre el contexto va cambiando, las prioridades van cambiando. Entonces, es bueno hacer una revisión como total de cómo vamos a postular al Premio Azul. Así que, súper bien eso. Por eso aquí sale ejecución parcial o total, para que lo tengan en recuerdo. ¿Ya? Por ejemplo, en mi iniciativa ficticia, una forma de metodología que yo quería hacer es, por ejemplo, crear una plataforma virtual. Que me permite, por ejemplo, tanto en el contexto de cuarentena como no cuarentena, poder ejecutar mi proyecto. Entonces mi plataforma va a permitir que la gente se reúna, puedan describir lo que hacen, si hay algunos que se encuentran que hacen lo mismo, puedan decir, trabajemos interfacultad o intercampus, etc. Nuevamente en mi proyecto ficticio, yo puedo hacer también un encuentro de iniciativas, que puede ser tanto virtual, por estas salas de Zoom, o en la vida real. Podemos hacer un seminario, qué sé yo, o por ejemplo pensaba, no sé, una revista que plasme, por ejemplo, toda la historia de todas estas iniciativas de sustentabilidad. Esa sería mi metodología. Y como ven, es algo súper laxo o artístico, pero aún así requirió todo un procesamiento, un pensamiento previo de cómo llegué a esto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como Premio Azul, que ustedes plasmen en sus postulaciones. Que se entienda un poco por qué están haciendo lo que quieren hacer. ¿Ya? Entonces, otra pregunta que es importante responderse en relación al Premio Azul, o a cualquier proyecto, mejor dicho, es ¿qué espero de la iniciativa o ejecución del proyecto? Es decir, ¿qué quiero que pase con esto? Entonces, no sé si alguno de los chicos y chicas que ya participaron, tanto Javiera, Matías o Raúl, si quieren comentar qué es lo que tenían pensado con esto, como qué esperan con lo que estaban fantaseando hacer. No sé si... Yo siento que podría ser mejorar la calidad de vida de las personas, porque si mejoramos su contexto y la cotidianidad del trato que reciben día a día, evidentemente va a haber una mejoría en su calidad de vida. Eso es como nuestro anhelo. Ya, entonces eso que ellos esperan son sus resultados. Son los resultados que ustedes como proyectistas son lo que esperan que pase. Entonces yo lo que espero que pase con mi proyecto es lo que decía Matías, por ejemplo, lo que quiero que me gustaría que pasara con esa comunidad en específico. Entonces aquí también hay otra distinción importante, sobre todo porque somos estudiantes que estamos en formación en la universidad, que tengamos que distinguir entre los resultados que esperamos. Estos pueden ser tanto internos como externos. Es decir, internos que tengan que ver como nosotros en nuestra formación. Por ejemplo, Matías, tú decías que había gente de odontología, de psicología, de kinesiología, creo. Es que somos varios en verdad. Claro. Somos pero son varios. carreras de la salud, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Ustedes probablemente también van a aprender con su proyecto, también se van a formar con el proyecto. No solo, Sí, o sea, sí. en ese sentido, no solo los resultados van a ser hacia los cuidadores que son externos a ustedes, que van a tener que poner ustedes que esperan esos resultados, sino que también para ustedes. Porque les va a permitir transmitir su profesión, ¿cierto? Su práctica, una perspectiva específica. Supongamos que son de la teoría feminista crítica, no sé qué cosa, y desde ahí están viendo los cuidados. Eso lo van a poder transmitir. Entonces también es importante que seamos transparentes cuando llenemos el formulario, o sea, no de transparencia como de mentir o no, sino que lo pensemos bien en relación a qué resultados esperamos, tanto externos o internos, que pueden ser ambos, y no estaría mal el proyecto. Por ejemplo, el proyecto de Javiera se me imagina que también tiene un resultado interno o externo, en tanto mostrar toda la movilización para externo, es para que las nuevas generaciones la conozcan, pero internos también para recordar un poco qué pasó, para hacer reflexiones como participantes de ese movimiento. Por ejemplo,
Por ejemplo, en mi proyecto ficticio, yo podría tener resultado interno, o sea, externo, de que se reúnan las organizaciones, de que, por ejemplo, la Universidad de Chile en algún momento tome como importante la sustentabilidad y cree una vicerrectoría de la sustentabilidad, no sé, estoy inventando. Pero el resultado interno también sería lograr que como estudiantes nos organicemos. ¿Se entiende la distinción? Que creo que es bien importante tenerla clara. Y que está muy de la mano con esta otra línea. ¿Quiénes van a ejecutar el proyecto y para quiénes se realiza? Que también es algo que tiene que estar súper claro en la postulación. Porque el equipo ejecutor, es decir, quienes nosotros, los que postulamos, somos los que vamos a hacer el proyecto, también podemos ser beneficiarios del proyecto. Pues que los beneficiarios sean los estudiantes del campus, el campus, la junta de vecinos, la comunidad, los cuidadores en este caso. Por ejemplo, me imagino que en el proyecto de Raúl ya está empezando, llegaron a harta gente con su obra de teatro, son beneficiarios, pero yo también como equipo ejecutor voy a ser beneficiario, entonces también poder plasmar eso. Es súper importante, para que quede claro. ¿Ya? Y me salté otra parte, que, bueno, todas estas preguntas que están en las diapos son las que están en la guía que mandó Hugo a reportar, y que, para que la llenen, para que la miren, porque les va a ayudar a ordenarse en relación a su proyecto. ¿Ya? Entonces estábamos en los resultados, y otra pregunta que es importante hacerse es ¿cómo voy a organizar mi proyecto de iniciativa? Y por eso tengo la ínfama carta Gantt aquí, que no todos la queremos mucho, nos cae mal, pero pucha que ayuda. Igual hay otras formas de organizarse, no tiene por qué ser una carta Gantt. Pero sí se va a estimar el jurado mejor del Premio Azul si tienen una especie de organización en términos, creo que una carta Gantt, de hecho. Sí, así que ya van a tener que hacerlo. Lo siento. Tienen que hacerlo nomás. Pero la idea de la carta Gantt es poder organizar también su cabeza en relación al proyecto. Porque, por ejemplo, Raúl, que, no sé, voy a tomar tu ejemplo de nuevo, probablemente en el primer tiempo tenga que generar todo un proceso de preparación para poder llevar a cabo la obra de teatro. Entonces él va a poder elegir si el proyecto va a implicar la preparación en sí misma, de encontrar actores, del guionista, las luces, el diseño, el lugar, si es que va a ser virtual o no, etc. Y una parte del proyecto, por ejemplo, no sé, septiembre, va a ser cuando se va a estrenar la obra. Y después el resto de los meses cuando va a andar dando vueltas en la universidad, como ejemplo. Pero es importante que podamos ir proyectando los tiempos de nuestro proyecto. Porque también nos va a permitir pensar después, por ejemplo, cosas como el presupuesto. Realmente cuánto necesitamos dependiendo del tiempo que queremos utilizar. Porque no es cualquier cosa, no lo vienen tanto huevo, no lo hagan al último. De verdad, les recomiendo que lo hagan, no tan al último, la carta Gantt. Porque les va a ayudar a dimensionar también el proyecto. Porque eso es otro tema. Tal como decíamos antes, los objetivos tienen que ser sostenibles en el tiempo que dure el proyecto y realizables. Porque también nos podemos poner objetivos, por ejemplo, si Javiera pusiera como objetivo acabar con el patriarcado en Chile, es poco probable que con su proyecto lo podamos hacer. Aunque quisiéramos, no va a pasar de esa forma. Entonces, por eso es bueno ir acotando los temas. Tania. Tania, el micrófono. Uno siempre puede tener un poco como una iniciativa, puede tener esa pretensión y no necesariamente restringirse totalmente, ¿no? Sino que puede medirse en términos de que yo puedo querer aportar, ¿no? Favorecer, o sea, son verbos que finalmente pueden constituir si bien sabemos que no vamos a poder cambiar el patriarcado, pero sí podemos favorecer, por ejemplo, o visibilizar en una X comunidad conductas, por ejemplo, estoy pensando en una escuela, que es como mi universo, ¿no? Más habitual. Como que uno podría visibilizar conductas o sacar a la luz, no sé. Hay verbos que nos ayudan para poder graduar, ¿cierto?, en los impactos como acorde a la verdadera capacidad que podemos tener, ¿no? Como que tampoco como que uno radicalmente se tiene que cambiar como de decir, no, yo no voy a poder hacer nunca esto porque es demasiado grande, sino que también como situarse frente al contexto de una manera realista, ¿no? Entonces quiero aportar desde este lugar, ¿no? Porque probablemente no es el único objetivo que hay, ¿no? Hay varios objetivos más
Y uno de esos puede ser sentir que uno está contribuyendo de alguna manera a este gran problema, que en el fondo confiar en que la sinergia puede, ¿cierto?, generar algún cambio como a lo largo del tiempo, ¿no? Eso. Claro, de hecho, yo creo que el ejemplo que da es súper interesante porque habla un poco de la problematización que estábamos hablando antes. Porque mi tema puede ser violencia de género, pero yo no voy a poder acabar con la violencia de género, pero sí puedo aportar desde mi disciplina, por ejemplo, o desde de alguna iniciativa específica, algo de eso. Con mi población, por ejemplo, con quiénes se van a beneficiar. Por eso todo tiene que estar de forma bien coherente, para que tenga sentido. Pero entonces, recordar también que el proyecto tiene como máximo, ¿son 8 meses o 6 meses, Hugo? Es lo que dura el año académico del próximo De año. ese año. Claro, Ya. 2021. Claro. Quizás puede que sea más flexible, porque por ejemplo, no sé, por 2018 pasa estallido, ahora esto, etcétera. Entonces también recordemos que los tiempos tienen que ser flexibles, pensemos eso también, pero igual démonos unos 6 u 8 meses, no 3 años. Sí, Tiene que ser también en tiempos reales de cómo podamos hacerlo. Sí, en la página dice de Yanira sale entre abril y noviembre. Y eso es lo habitual en términos de los tiempos administrativos. ¿Por qué descartamos marzo? Porque marzo, como la universidad tiene receso universitario, lo más probable es que ese mes de febrero no se cuenta. Entonces, el traspaso de fondos se hace habitualmente en el mes de enero, o puede volver a hacerse de regreso. Si no alcanzamos en enero, porque enero administrativamente es muy corto, dura aproximadamente como hasta el 10 de enero, entonces dejamos los traspasos, pueden quedar los traspasos de fondos para marzo. Entonces por eso contemplamos siempre que apliquen desde abril. Y hasta noviembre, porque necesitamos en el fondo también entrar dentro del cierre contable, a menos que haya alguna situación que amerite que lo extendamos, porque eso es factible también, de efectuar prórrogas dentro de los proyectos. Sí. Claro. Pero igual es importante como concientizarse de que el proyecto tiene que durar cierto tiempo, tampoco es eterno. Yo quiero contar algo respecto a la carta Gantt, que creo que dentro de lo que es el proceso de evaluación, la carta Gantt se mide principalmente por la coherencia que tiene con las acciones que va a ejecutar el proyecto y su relación con el equipo de trabajo que tienen. Por ejemplo, si vemos una carta Gantt que está llena de actividades, miles de intervenciones en diversidad de territorios, pero en el equipo de trabajo son 4 personas que están en último año de U, el proyecto pierde coherencia y no se soporta a sí mismo. Y pasa lo mismo si, por ejemplo, esta obra de teatro nos marcan que tienen solo 2 semanas de ensayo y después 5 meses de itinerancia y nos dicen que es una compañía nueva, igual pierde cuerpo el proyecto. Entonces lo importante es que las actividades estén bien distribuidas, tómense el tiempo de no sé, actividades de coordinación, reuniones, no es necesario que detallen todo, pueden poner como coordinación y poner 2 meses de corrido, pero que no se les amontonen todas las actividades en un mismo periodo, porque no olvidemos también que van a estar en un periodo, van a estar cursando la universidad, entonces van a tener otras obligaciones también. Entonces, nosotros les sugerimos que distiendan las actividades en el tiempo, sin prisa pero sin pausa, así que eso. Y lo otro que les quiero decir es que el traspaso de fondos, como dice Tania, no suele estar listo en marzo. Eso significa que los materiales, los insumos que ustedes van a comprar o que necesitan para su proyecto, van a poder recién comenzar a cursarlos apenas llegue el monto, o sea, estamos hablando de abril, mayo. El trámite en adquirir las compras, o sea, en adquirir los productos, tarda un mes y medio, ahí los tiempos varían según cada unidad. Eso significa que los materiales físicos con los que ustedes van a trabajar, yo les garantizo que los pueden tener ahora en junio, julio, con total certeza. Por lo que les recomendamos de nuevo no planificar actividades que requieran el uso de los materiales que van a comprar antes que eso, porque no les podemos garantizar
que puedan contar con esas materialidades. Eso. Bueno, en ese mismo sentido, lo que decía Lugo, es súper importante saber quiénes van a realizar el proyecto, es decir, quién está en mi equipo. Y también ese es un punto que por qué muchas veces los proyectos se echan para atrás, en algún momento cuando la gente se va, etc. Es importante contar con un equipo que ojalá pudiera ser lo más estable posible, para que puedan durar esos 6 u 8 meses que dura su proyecto. Obviamente no todos podemos controlarlo, pero pensemos que tenemos que ejecutar ciertas actividades con esta gente, entonces es importante que sea algo robusto en ese sentido, lo más dentro de lo que se pueda. Y así también, como decía, es súper importante que sea coherente con lo que quiero hacer, cuántas personas me van a acompañar para hacerlo. Entonces, también me vayan sacando la cuenta, porque muchas veces tenemos muchas ganas de hacer un proyecto, yo y alguien más, 2 personas, pero algo muy grande que no vamos a poder hacer, necesitamos más gente. Entonces ahí lo necesitamos a que se conozcan. En este contexto sé que es más difícil, porque nos están viendo, pero que puedan hacer de repente llamados si alguien más quiere participar con ustedes, etcétera, para que tengan un equipo que realmente pueda ejecutar su iniciativa. Eso es importante. ¿Ya? Ya. Esto es como va finalizando un poco más la capacitación. Es el otro punto, es cómo voy a financiar mi proyecto y qué parte de mi proyecto voy a financiar. El Premio Azul tiene un total de 1 millón, si mal no recuerdo. 1,5 millones máximo. 1,5 millones, ya. Ese es el monto total. Y mucha gente va a querer todo eso. Pero hay que pensar bien que lo que se solicita también se acorde con lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, la obra de teatro quizás tienen que hacer, voy a inventar, no tengo idea, tienen que pagarlo en dramaturgo, o hacer las vestimentas, la escenografía, los traslados, etcétera, y 1,5 millones no les va a alcanzar para todo. Por eso tiene que quedar claro que van a quizás con este dinero, van a, por ejemplo, financiar lo que es el diseño tanto de escenario como de vestimentas. El resto justo tienen otro proyecto en otro lugar. O, por el otro lado, por ejemplo, el proyecto de Matías, que se trata de hacer capacitaciones a personas cuidadoras, quizás les va a pagar, ellos van a financiar otras cosas con este proyecto. No sé, que podrá hacer, por ejemplo, un libro que vayan a hacer con esto para entregar a los cuidadores, etcétera. Porque también de repente uno se da cuenta que revisando nuestro proyecto, lo que queremos hacer, no necesitamos tanta plata como pensábamos que necesitábamos. Eso también es importante, como que revisar bien. Porque lo que principalmente, bueno, eso quizá el Hugo y la Tania pueden explicarles mejor a propósito del mercado público, pero lo que podemos pagar como universidad no es todo. Por ejemplo, los traslados súper difíciles pagarlos, la gasolina, entonces se reduce principalmente a compras materiales. Así que también tenemos que ir pensando cómo nuestro proyecto es, si tiene sentido, claro, para este tipo de fondo que puede pagar de esta forma. Por eso es importante clarificar qué sentido tiene el financiamiento para nuestro proyecto. Porque de repente también nos podemos dar cuenta que no necesitábamos tanto financiamiento porque nuestro proyecto se basaba más bien en hacer redes. Y por ejemplo, en vez de, siempre me acuerdo de un proyecto el año pasado que quería comprar un container. Entonces no se puede comprar un container porque ¿dónde lo dejamos? ¿En qué parte de la universidad? ¿De quién va a ser el container después? Etcétera. Era importante para su proyecto, pero después pensaron que podían comprar otras cosas que tenían más sentido con la iniciativa en general. Entonces, creo que es importante también que le den una vuelta a eso. Si están postulando el Premio Azul, ¿para qué? Están preguntando por cursos, capacitaciones y los aportes externos. ¿Voy a responderlo yo, Natalia? Se pueden pagar cursos y capacitaciones. Como dijo Natalia, como la Universidad de Chile es un establecimiento público, tiene que cursar todas sus compras por mercado público. Y eso nos pone más trabas en realidad. Hay ciertas cosas que no podemos comprar y que son a través de mercado público y que son intransables y que están dentro de las bases también, que tiene que ver con compra no podemos comprar comida, no podemos comprar benzina tampoco,
Y todos los servicios como transporte o catering o prestación de servicios se hace a través de Chile Compras, y eso significa que el costo es más alto, que no podemos pagar un taxi, guardar la boleta y rendir eso. Se pueden pagar cursos y capacitaciones, se puede pagar honorarios, no pueden exceder el 30% del máximo que se está solicitando del proyecto. Eso se integró a las bases de este año. Y lo de aportes externos, nosotros consideramos dos tipos de aportes externos para este concurso. Uno que son los externos de la universidad. Por ejemplo, pasa mucho con los proyectos de arte que valorizan el préstamo de las salas. Por ejemplo, un proyecto de teatro o de danza cuenta con el apoyo del departamento de danza o de teatro con el arriendo de una sala, pero como la U no se paga a sí misma y como no le van a pagar a la U por usar la sala, la universidad valoriza la sala. Entonces, la universidad arrienda la sala por tal costo, son tales horas, tenemos este aporte de la universidad, que no es del Premio Azul, pero sigue siendo parte de la universidad. Y si es externo, es todo aquello aporte que venga fuera del territorio de Chile, que puede ser desde una empresa externa, privada o estatal, desde una junta de vecinos, desde un aporte valorado. No siempre tiene que ser un aporte monetario, puede ser valorado también. Creo que eso responde a lo que estaban preguntando. Sí, también hay cartas tipo en la página del Premio Sur donde hay una carta modelo para valorizar estos aportes. Entonces, es muy importante lo que dice Hugo, para que también pensemos que tal vez el Premio Azul no va a ser el mejor fondo para nuestra idea. Pero no por eso no podemos también pensar una idea para el Premio Azul con nuestra idea principal. Recordemos eso. Porque también muchas veces tenemos una idea y la vamos moldeando dependiendo al fondo que vamos postulando. Eso también es totalmente posible hacer y nadie les va a decir que no lo haga. Pero para que tenga sentido para el Premio Azul, esas son las reglas que tenemos, de cierta forma. Y yo creo que igual con el asunto del dinero, puede que les pregunte más a Tania y después le pueden escribir, no hay ningún problema, porque siempre eso genera muchas dudas, no se preocupen. ¿Ya? Pero para finalizar un poco mi parte, que es como un apoyo más quizás metodológico, o cómo centralizar una idea, lo último que también esperamos que esté en su postulación es una evaluación del proyecto. Es decir, ¿cómo voy a evaluar si que cumplí o no con los objetivos de mi iniciativa? ¿Cierto? Entonces, esto tiene como dos partes. Uno, es la evaluación en sí misma, que puedo pensar aspectos logrados o aspectos a mejorar. Por ejemplo, en la iniciativa de Matías, un aspecto a mejorar podría ser, quizás cuando alguna vez lo hagan, no sé, que deberían tener más vínculo con organizaciones de cuidadores, porque las hay, por ejemplo. O vincularse más, no sé, con ciertas instituciones. Pero un aspecto logrado sería que, por ejemplo, que se armó una red de cuidadores a propósito de su proyecto, que sería hermoso. Sería súper interesante, no sé, etcétera. Y también va a propósito de que tiene que ser una parte del proyecto la evaluación final. Y la otra parte que me parece importante nombrar si es proyectable mi idea o iniciativa. Es decir, ¿puedo pensar este proyecto en algo más grande para después postular a otra cosa? ¿Por qué no? Es totalmente viable que se haga así. De hecho, la misma Chile, Tania y Hugo, también trabajan con el FDI, que es un dinero desde el ministerio, que es mucha más plata que quizás esta iniciativa del Premio Azul les fue bien, les gustó y quieren seguir haciéndola, y tienen el cuerpo y las ganas y la gente para hacerlo, pueden proyectar la iniciativa, no hay ningún problema. Pero son como los elementos que es importante para considerar al momento de postular, como para ir proyectando tanto en la carta Gantt, etc. Yo creo que eso, por lo menos desde mi parte. Abramos No sé si... las consultas, porque capaz que van a ir saliendo y de una va saliendo otra, así que... Hay una consulta de Matías que tiene que ver con la publicidad, ¿no? Matías, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Matías. Dice, el aporte de la empresa externa solicita publicidad a cambio. Yo le decía a Matías en el chat que lo importante es ver que hay que verlo en detalle porque se trata de definir en el fondo qué tipo de empresa, ¿cierto? Y también qué tipo de publicidad, ¿no? Porque
Si es, por ejemplo, implica solamente poner un logo, ¿cierto? En el fondo se suma a una, es un elemento gráfico nomás en un afiche, por ejemplo, no hay problema. Sin embargo, la universidad tiene sus límites respecto de asociar a qué tipo de organismo asume, ¿cierto?, estar como puesta en el mismo lugar. Así que eso en el fondo es algo que hay que ver bien, como bien ha tenido al proyecto y a las piezas asociado a qué tipo de publicidad, ¿ya? Y eso en algún caso, eso lo vemos nosotros, por supuesto, les damos como los márgenes, pero también de pronto a veces involucra hacer como consultas a jurídica, ¿no? En el fondo a abogados y abogadas del equipo de la universidad, ¿ya? Así que por eso es como una consulta que hay que tomársela con tiempo y ver de qué trata, de qué tipo de publicidad estaríamos hablando, ¿ya? Ya. ¿Digo en el detalle? Si quieres, o si no lo tienes tan claro, lo podemos ver después, pero es algo que se Sí, sí puede... lo tenemos. Sí, a Perdón. ver. Lo que pasa es que nuestro proyecto se trata de educación en VIH, Ya. en sitios vulnerables. Entonces tenía dos dudas. Uno, queríamos contactarnos porque tengo el dato del gerente de marketing de Lifestyle. Entonces Ya. quería saber si es que podíamos solicitar preservativo y aporte externo, y a cambio de que, bueno, nosotros vamos a entregar unos cuadernillos en estos cursos que vamos a hacer en los liceos. Entonces, que en los liceos, por ejemplo, haya una página de promoción a Lifestyle. O que en los afiches haya... Cuando depende de otra entidad, como que habría que gestionarlo con la misma entidad. Por ejemplo, en el caso de los colegios, ¿cachai? La publicidad que si va a los colegios, ahí nosotros no tenemos como jurisdicción, no porque sea un premio azul, vamos a tener cierta injerencia en que si el colegio te diga o no te diga que sí por la publicidad, ¿cachai? Pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido otros proyectos que han hecho, donde se les han donado preservativos por APROFA. Sí, sí, yo soy voluntario de Profa, Ya, pero es que no ha ahora habido APROFA lo problemas. está vendiendo. Ya. Pero en ese caso, por ejemplo, no ha habido problema nunca. Ahora, si la publicidad va a trascender a los establecimientos, ahí en el fondo el que tiene que establecer es la autoridad del establecimiento. Y eso no se puede ver directamente con los alcaldes porque nosotros queremos conseguir cartas de alianza de los alcaldes. Si es corporación de educación municipal, y la autoridad en el fondo sostenedora es el alcalde, lo puedes ver con el alcalde, claro, con la autoridad que corresponda. Si es un colegio particular, será el director del colegio, pero si es municipal, tienes que ir Ahora, ahí puede que el alcalde te diga, sí, yo tengo la jurisdicción y defino para todos los colegios, o te puede decir, no, aquí en este caso somos porque a veces no siempre la municipalidad es el órgano, a veces la municipalidad tiene una corporación, ¿entiendes? Y de repente puede ser que sea esa otra la entidad que define eso. Y esas cartas, perdón que le pregunte tantas cosas, ¿sí? ¿Esas cartas se adjuntan con el proyecto o se ve una vez que ya está el premio? Mira, en general, los proyectos cuando comprometen acciones en colegios o en espacios de los cuales el proyecto depende, ¿cachai? Que se concrete, se pide se considera que las cartas estén. Tú igual puedes subir el proyecto sin que estén las cartas, pero el jurado puede definir que si no están, que en el fondo no puede adjudicar un proyecto que no tiene todos los cabos amarrados finalmente, ¿no? Como, pucha, el proyecto está súper interesante, pero depende de que súper interesante porque es una necesidad, y en el ámbito, por ejemplo, de la educación sexual o reproductiva, uno podría, sexual, reproductiva, afectiva, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, es súper necesario porque no existe un plan general de educación en ese ámbito, y es súper pertinente. Entonces acá hay full evaluación en ese punto. Pero en el otro punto, que implica que todo lo administrativo esté resuelto, y si no tienen las cartas de los colegios, de la entidad que decide eso, puede ir mal evaluado, porque finalmente la única forma en que se concrete es que tú tengas la pasada a los colegios. Y si tú no das cuenta de que tenéis la pasada a los colegios,
en un ámbito en que sabemos que es conflictuado, porque por eso, o sea, tenemos un país que no tiene un plan en este ámbito, un plan educativo general, entonces sabemos que nos vamos a topar con el criterio, que en el fondo es a discreción, ¿cachai? Cada establecimiento define si entrega o no entrega ese tipo de educación. Entonces ahí se hace como súper necesario que eso esté amarrado con una carta de alguna voluntad que diga, sí, nos interesa incorporar el tema. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Cómo es el tema de los puntajes por ítem que requiere la postulación para ganar el proyecto? Hugo va a responder esa pregunta. Estaba leyendo otras preguntas. Ahora sí, dime. ¿Cuál era el ítem de los puntajes? Sí, la última. ¿Cómo es el tema de los puntajes por ítems que requiere la postulación? Hoy creo que no entiendo. ¿Cómo es el tema de los puntajes? ¿Se refieren a La pauta de evaluación. la pauta? ¿Cuántos ítems tiene? Ya. Hay una pauta. Sí, hay una pauta de evaluación que está plasmada dentro de las bases. Las bases tienen un apartado que es de los criterios de selección, que va por puntos bastante básicos como otros más específicos. Este año, bueno, para que lo sepan también, se le va a dar un énfasis especial al bienestar estudiantil y como a lo que respecta a calidad de vida, lo cual también se especificó dentro de las bases. Pero, a ver, como muy de memoria, los criterios de evaluación son transversalidad del proyecto, o sea que el proyecto puede abarcar idealmente carreras de distintas unidades académicas y o campus, o en caso contrario, que el proyecto impacte de manera transversal en diversidad de áreas disciplinares. En el fondo lo que buscamos es que no se produzcan proyectos tan locales con conocimientos específicos que solo aporten dentro de su territorio, sino que ojalá abarcar mayor cantidad de público e impacto. Bueno, esta transversalidad, esta coherencia, obviamente que es todo esto que estuvo explicando Natalia en cuanto a cómo se desprenden los objetivos el uno del otro, cómo eso se desarrolló en la fundamentación, en la descripción del proyecto, en las acciones. Hay otro de viabilidad en cuanto a la carta Gantt y los recursos económicos. ¿Qué más hay? Sí, creo que son como 6 o 7 criterios de evaluación. Pero la mayoría va en 2 líneas. Uno que es la formulación, que el proyecto esté bien formulado, y otro en el impacto que va a llevar. De todas maneras, está bien detallado en las bases, que están en la página del Premio Azul en la sección de documentos. Está bien detallado, pero no aparece como pauta de evaluación, aparece como criterios de selección. Criterios de selección, ¿ya? Sí. Y este año va más claro que el año anterior, por si alguno ya hubiese postulado y no le fue tan evidente, este año está más especificado, ¿ya? Y también lleva algunos cambios. Ustedes saben que las bases se publican el 29 de junio, ese es el día que se abre el concurso, ¿ya? Hay otra consulta de Belén, que creo que ya fue de alguna manera señalada, que dice, ¿qué tanto influye la interdisciplina? Es muy importante que exista participación de estudiantes de diferentes campus. El Hugo acaba de decir más o menos el criterio, ¿cierto? Para nosotros como institución es súper importante que haya interdisciplina porque se da una realidad muy atomizada, ¿no? Las facultades están muy cerradas en sí mismas. Eso en general, ahora hay las facultades que están vinculadas a través de un territorio, ¿no? En un campus se da mucha más interrelación y se da mucha más riqueza también, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el campus norte, entre las distintas carreras de la salud, donde hay 3 facultades asociadas, ¿cierto? Lo que ocurre en Juan Gómez Milla también, donde se dan varias facultades, ¿cierto? Y varias carreras que dialogan. Sin embargo, hay otras que no están en esa situación, ¿no? Que están muy solas y que cuesta también encontrar otras componentes de otras facultades. Sin embargo, igual es posible. Ahora, aparecen, por ejemplo, elementos que son súper comunes en todos los proyectos,
tienen que ver, por ejemplo, con los elementos de comunicación, ¿cachai? Como comunicaciones siempre es un tema súper visitado y hay proyectos que de pronto solicitan fondos para pagar comunicaciones. Y muchas veces uno pensaría que eso no es no es tan pertinente en razón de que hay una carrera de comunicaciones en nuestra universidad que se puede conseguir algún compañero o compañera que quiera participar o ver esa parte del proyecto. Entonces, igual se propende, la idea es que vayan hacia allá. Y también existe otra forma de lograr esa dimensión como interdisciplinaria, que es que en la bajada del proyecto, en la aplicación, exista una dimensión interdisciplinaria, que en el fondo privilegien a compañeros, compañeras de las distintas carreras, ¿ya? Así que eso también es factible. Y la otra pregunta es, ¿hay otros fondos que financian proyectos de estudiantes de la universidad? Hay un fondo externo que se llama FDI, que es del Ministerio de Educación, que es un fondo para organizaciones o proyectos ya como aprobados, porque es de mayor envergadura, son proyectos de hasta 10 millones de pesos, y es necesario tener una estructura más sólida, ¿no? Entonces, hay varias iniciativas que se han probado en Premio Azul y que después han sido postuladas a FDI. ¿Por qué digo han sido postuladas? Porque no pueden postular los estudiantes solos, tienen que ser postulados por la universidad. Y nosotros mismos llevamos esos proyectos. ¿Ya? Este año tenemos 4 proyectos que están ya partiendo y ha sido probado ya durante años que hace falta que las estructuras internas, haya buena cohesión en el equipo, que haya experiencia, para que esas iniciativas no se caigan porque son más grandes, hay que como que sostenerlas a lo largo del tiempo. Y hay otros fondos que son locales, de facultades. Algunas facultades tienen fondos locales, FAU tiene, FAXO tiene, Artes también tiene. Ahora, este año ya hemos tenido información que varios de esos fondos este año no se van a realizar, porque justamente esos fondos dependen de las direcciones de asuntos estudiantiles, y las direcciones de asuntos estudiantiles han tenido muchas demandas económicas y tienen hoy día como otras prioridades que han establecido. Con el tema de la conectividad, el tema de las becas de emergencia, becas que dependen de la facultad, están siendo como requeridos esos fondos hoy día. Así que estamos como en espera de ver qué fondos van a funcionar y cuáles no. Pues también hay unos fondos FETCH que funcionan todos los años. Así que bueno, tampoco es que haya tanto, ¿no? Como Premio Azul es una de las pocas instancias y que además entrega bastante más lucas, parece, que lo que son los fondos de facultad, porque son más chiquititos. ¿Ya? Pero igual es bueno recordar que todos los fondos de la universidad tienen el mismo mecanismo de entrega de dinero. O sea, ustedes nunca van a ver la plata así como ustedes mismos. Todo se compra a través de la facultad, de institución pública. Entonces, es bueno recordar eso también. Sí. Sí. Alguien pregunta si unificar en un proyecto todas las pedagogías de las distintas facultades está dentro de la interdisciplina. Claro que sí, pues sería, porque son distintas carreras, pues. Es pedagogía, pero lo importante es que ahí se visibilice qué son las distintas pedagogías, porque no mucha gente sabe que las distintas pedagogías están situadas en distintas facultades. Y hay 3 facultades por lo menos que tienen pedagogía. Entonces, hay interfacultad y hay interdisciplina también. Así que sí. Sobre el presupuesto, ¿la compra puede ser retroactiva? No pueden ser compras retroactivas. Eso sí que no. Solo hay algunas facultades que de pronto, yo sé que Bochef, por ejemplo, les reembolsa, pero eso es porque esa DAE tiene como una estructura interna que les permite efectuar ese tipo de gasto, como una caja chica, ¿ya? Que se supone que no está autorizada como caja chica, no está autorizada dentro del sistema de compras públicas, no tiene existencia dentro del área administrativa, pero Bochef tiene una forma de operar porque ellos también tienen fondos como de alguna manera como propios, entonces parece que hacen eso, pero yo sé que todas las facultades no.
Tiene una duda, Matías, pero larga. Pero larga. ¿Qué tan larga? Yo, perdón, es que era larga para el chat. Quería saber si para poder obtener aportes de externos igual, es que nuestro proyecto va enfocado a liceos municipales, pero queríamos saber si es que para obtener otro tipo de aporte, pues podríamos hacerlo en colegios particulares pagados y pedir una remuneración a cambio para poder financiar el proyecto con previo acuerdo. Sí, podrían. Podrían, si hacen las gestiones, podrían. No está reñido que reciban aporte de las iniciativas por otras vías si es que en el fondo esas vías son vías desarrolladas así como por ustedes, pues como, en el fondo es como autogestión, pero autogestión con un organismo. Pues. Claro. Ah, ya. Sí, es que eso era. Sí. Muchas gracias. Ya. No sé si hay más preguntas. De todas formas, este taller tiene 2 versiones y la idea es que la próxima semana, los que quieran repetírselo, no va a ser una repetición total, sino que sería la idea que trajeran esa guía que se les dio ahora llenada, para que podamos ir acompañando un poco la construcción de su proyecto. Ahora, si otra persona nueva viene la próxima semana, no hay problema, igual vamos a repetir brevemente algo de lo que vimos hoy, pero nos vamos a enfocar específicamente en la guía la próxima semana. Entonces, los que vinieron ahora, los que quieren ir en la próxima semana, pueden hacerlo y podemos ir revisando el proyecto más en sí mismo, en la forma, que, tal como decía Lugo, es parte importante de la evaluación, que es la coherencia, la factibilidad. Así que eso podemos ir revisando. Sí, la idea es que la próxima semana puedan trabajar en base ya a cada uno, en base que puedan haber amarrado un poco estas ideas que la Natalia les presentó hoy día, y como que puedan ver si estaría bien este objetivo general, si estaría adecuado este objetivo específico. Como ese tipo de cosas para ir como construyendo ya la base que ya se desarrollaría para la semana o sea, para la postulación ya con formulario abierto. Yo quería preguntar Así que algo. eso. Colomba tiene una pregunta. Es que en verdad era sobre lo mismo de los criterios de evaluación, porque a lo que me refería es como si hay una escala, no sé, pues del 1 al 7, donde 1 no cumple nada el criterio y 7, etcétera. Porque un amigo me contó que, no sé si estaba revisando ahora los criterios, pero no sé bien si sale. Un amigo me comentaba que había ganado el proyecto con un ítem que había tenido como la mayor evaluación porque su organización contaba con muchos años, o sea, participaba en una organización que tenía muchos años. Entonces como que eso le había generado también como un alto puntaje. Entonces por eso a eso me refería como si había una escala como más detallada para... ¿Y qué organización será? ¿En Premio Azul? Sí, en Premio Azul. Era la nivelación de estudio. La Mondaca. Que eso le había subido mucho el puntaje porque justamente era una organización que tenía muchos años y eso como que también contaba dentro del criterio. No sé si ese criterio está, pero bueno, en el fondo es como para escala para todos. Son aspectos valorables, pero no es que sea más significativa una organización que tiene más años respecto de otra. No es un criterio. De hecho, la definición estricta como de Premio Azul es como ideas emergentes que no tienen como experiencias previas, ¿me entiendes? Como que eso es lo que en primer lugar busca como potenciar, como dar impulso. Ahora, la Mondaca tiene un montón de cosas positivas, po. Nosotros te contamos con el registro de las pautas de evaluación de los proyectos anteriores, así que, pero la Mondaca es valioso como el trabajo que hacen en sí mismo, como de nivelación de estudio, y claro, que además saben hacerlo porque tienen trayectoria y experiencia en eso. Así que, sí, no es un aspecto así como en particular. Y sí tener graduación, pero ¿cuántos? Son como tres grados, ¿no? Claro. O totalmente logrado, parcialmente logrado y no logrado. Claro. Por criterio. Oigan, yo les quería decir algo súper importante, y es que nos equivocamos, lamentablemente, compañía, y fijamos la sesión del segundo taller para el día lunes 29 de junio. Y el viernes pasado nos dimos cuenta que el lunes 29 de junio es feriado. Por lo que no vamos a realizar la sesión ese día y les queríamos proponer
si es que nadie tiene inconveniente, en realizar el taller la próxima semana, lunes 22 a la misma hora. Felipe si dice alguien, que puede. sí, bacán. Si alguien Para levanta... revisar la pauta, ¿se acuerdan? La guía que les envió Hugo, llénenla. De todas maneras, nosotros vamos a estar corrigiéndolo a través de redes sociales, les vamos a enviar nuevamente la invitación, les vamos a enviar el enlace por correo de la reunión, porque al parecer ese fue un gran problema también, pero eso, para que estén en conocimiento de que la fecha 29 de junio ya no puede ir, va lunes 22, mismo horario, mismo canal. Para 3 semanas se nos dilata mucho el tiempo. Porque comenzamos con el proceso de convocatoria Premio Azul y ahí nuestros tiempos están harto más reducidos. Es que vienen hartas instancias más formativas, también van a haber otros talleres. La idea no solo es motivar desde lo metodológico, resolver lo metodológico, sino también de pronto van a haber conversatorios en torno, por ejemplo, a iniciativas que tienen que ver con educación, iniciativas que tienen que ver con preuniversitarios populares, arte. Entonces la idea es que ustedes se paseen un poco, que hayan distintas instancias para que vayan buscando lo que necesiten, ¿no? Estamos tratando de que haya iniciativas de género, iniciativas de salud, para que en el fondo haya un abanico, porque creo que desde la experiencia es súper valioso poder escuchar en el fondo lo que resultó, lo que no resultó, ya todo lo que va a ir pasando. Y otra dimensión es la dimensión metodológica, para lo cual también nosotros vamos a hacer asesorías como técnicas específicamente. Van a estar los lunes en este horario abierta como la atención para asesorías técnicas, y ahí va a poder inscribirse y estar como viendo su propio proyecto como solo con alguien que les va a estar como prestando asesoría. ¿Ya? Sí, por si acaso en Faxo yo también hago eso, acompaño en la postulación, así que si las personas de Faxo me quieren escribir, tienen una idea, también los puedo acompañar para postular lo mejor posible. ¿Podrías dejar tu correo en el chat? Muy ¿Ya? invasivo. No, o sea, no creo que me escriba gente que no sea Faxo, sino pues le respondo igual, no me voy a dar cuenta, así que... No, pero... Es que hasta mi correo es iniciativas.da de Faxo, entonces es como muy Faxo. Pero para las personas de Faxo, como yo trabajo en la DAE de ahí, las puedo acompañar en su iniciativa sin ningún problema. De todas maneras, el correo está para todo lo que necesiten, ¿ya? El correo de proyectos estudiantiles, que el Hugo lo puso arriba. Sí. La información de las fechas y todo eso va a través de las redes sociales. Siempre es por las redes sociales de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil. Este taller y los otros talleres que vayan saliendo también se van a ir colgando en el canal, en un canal de YouTube que tenemos, ¿cierto? De la dirección, y ahora uno que vamos a tener de área de arte, cultura y participación. Así que pueden acceder de nuevo a ello. ¿Ya? Bueno, creo que si no quedan más dudas o consultas, sí, damos por cerrada la jornada. Les invitamos a escribirnos cualquier duda o comentario que tengan. ¿Alguien escribió dónde se piden esas asesorías? Las asesorías que dice Tania las vamos a hacer como quien abriera una oficina en realidad, no van a ser pedidas, pero si alguien tiene dudas concretas o muy particulares o muy puntuales, nos pueden escribir al correo de proyectos estudiantiles, llegan los correos a mí y a Tania, respondemos ligeramente pronto, y no tenemos ningún problema en reunirnos un día a conversar acerca de su proyecto, si tienen algo en mente, no tienen cómo aterrizarlo, ese canal está siempre abierto al diálogo. Y aprovechar de difundir nuestra otra acción que estamos haciendo, que van a ser diálogos de participación estudiantil, donde diversos proyectos estudiantiles van a estar compartiendo sus experiencias en un formato medio conversatorio, medio diálogo. Y en esta primera ocasión, que va a ser este viernes 19 a las 12, va a ser en torno a los proyectos que surgen de la Facultad de Artes, desde las artes y la creación. Así que va a estar bien interesante. Se acaba de difundir hoy día a través de las redes sociales de la Dirección y Bienestar y Desarrollo Estudiantil. Eso. Muchas gracias por haber estado acá. No sé si Natalia Muchas gracias.
Muchas gracias a Natalia, muchas gracias a todos ustedes por querer tener ya desde ya la intención de postular y destinar su tiempo a esto, que sabemos que siempre son iniciativas en beneficio del bien común, ¿cierto? Y que nos caracteriza tanto como universidad. Así que queremos que todos lleguen a término con sus iniciativas, ¿ya? Así que muchas gracias por eso. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde y a seguir cuidándose en casita, a soportar Autocuidado. este semestre Autocuidado. pesado. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Me gusta cómo